Quemaron mi invitación de boda hecha a mano hasta convertirla en cenizas porque mi hermana, la hija dorada, exigió todo su presupuesto. 3 semanas después, vieron mi lujosa ceremonia. En directo por televisión. Mi nombre es Riley y tengo 33 años. He pasado toda mi vida adulta asegurándome de que las cosas no se desmoronen. Soy ingeniera estructural. Calculo trayectorias de carga. Evalúo grietas en los cimientos y sé exactamente cuánta presión puede soportar una viga de soporte antes de astillarse y derrumbar toda la casa. Pero nada en mis 11 años de ingeniería me preparó para el sonido de un fósforo encendiéndose contra el mostrador de la cocina una tarde de martes. Fue un sonido agudo y agresivo. El olor a azufre impregnó el aire un segundo después. Me quedé helada en la cocina de mi casa de la infancia en Oklahoma, observando a mi madre, Patricia, sostener esa pequeña llama contra un trozo de cartulina color crema. Era mi invitación de boda. La había diseñado yo misma. Elegí el papel grueso. Medí los márgenes. Coloqué cuidadosamente una sola flor prensada y seca dentro de cada una. Era lo primero que les había dado a mis padres que no fuera el pago de una factura de servicios públicos, una reparación estructural para su casa o un favor. Era simplemente una petición para que vinieran y me vieran feliz. Patricia no dijo una palabra mientras sostenía la esquina inferior de la invitación sobre la llama. El papel grueso prendió fuego rápidamente. Los bordes se rizaron, pasando de crema a marrón y luego a un negro quebradizo y brillante. Observé cómo las palabras que había elegido con tanto cuidado se convertían en ceniza y caían sobre el suelo de linóleo. Mi padre, Frank, estaba sentado en la mesa de la cocina. Tenía sus gafas de lectura bajadas hasta el puente de la nariz, completamente absorto en la sección de deportes del periódico diario. No levantó la vista. No se inmutó cuando el olor a papel quemado llenó la habitación. Simplemente pasó lentamente una página. De pie justo detrás de mi madre estaba mi hermana menor, Chloe. Tenía 29 años, radiante, perfectamente arreglada, y estaba sonriendo. No era una sonrisa grande y maliciosa, sino una pequeña y satisfecha mueca. El tipo de sonrisa que pones cuando el mundo se alinea exactamente como lo exigiste. Patricia dejó caer la última esquina en llamas en el fregadero de la cocina y abrió el grifo. Un breve chisporroteo resonó en la habitación silenciosa. Se secó las manos con un paño de cocina y finalmente me miró. Su expresión era completamente en blanco, como si acabara de terminar una tarea. Luego, Frank finalmente habló sin levantar los ojos de los resultados de béisbol. Su voz era plana, fáctica, como si estuviera leyendo un horario de trenes. Dijo, solo podemos pagar la boda de una hija. 7 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para romper 33 años de intentar ser suficiente. No grité. No lancé nada. No les recordé que, hacía solo 2 años, les había dado $6,000 de mis propios ahorros para reemplazar las vigas de soporte podridas debajo del suelo de su sala de estar para que no se cayeran. Soy ingeniera. Cuando una estructura falla, no le gritas al hormigón. Simplemente documentas la falla y despejas el área. Caminé hacia el fregadero. El papel estaba completamente arruinado, reducido a grumos grises empapados y una esquina ligeramente carbonizada donde mi nombre aún era visible. Metí la mano en la pila húmeda, levanté esa esquina quemada y la apreté fuertemente en mi puño. No miré a Patricia. No miré a Frank. Definitivamente no miré a Chloe. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. Llegué hasta mi coche antes de que mis manos empezaran a temblar. No era un temblor triste. Era una vibración violenta de todo el cuerpo, como un puente alcanzando su frecuencia de resonancia exacta justo antes de un colapso catastrófico. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mirando ciegamente la tranquila calle suburbana. Habían tomado su decisión. Habían decidido que Chloe era la única en la que valía la pena invertir, la única cuya felicidad requería financiación y atención. Habían quemado mi invitación hasta convertirla en cenizas solo para probar un punto. Pero mientras estaba sentada allí, tratando de forzar el oxígeno de nuevo a mis pulmones, me di cuenta de algo importante. Cuando quemas algo, dejas un espacio vacío.
Y en ese espacio vacío, finalmente fui libre de construir lo que quisiera. Puse el coche en marcha y me alejé de la acera. Todavía no lo sabía, pero exactamente 21 días después, mis padres iban a ver lo grande que podía llenar un espacio, y tendrían que verlo con otros 6 millones de personas. Para entender la cocina, hay que entender los cimientos sobre los que estábamos construidos. La dinámica familiar de los Ingram no fue un terremoto repentino. Fue un lento cambio de suelo de décadas. Había 2 hijas. Chloe era la radiante, la que entraba en una habitación y esperaba un desfile. Yo era la confiable. Y en nuestra casa, confiable era solo otra palabra para invisible. Si Chloe sacaba un sobresaliente bajo en un examen, había una cena de celebración porque se esforzó al máximo. Si yo ganaba una competición estatal de matemáticas, se archivaba como comportamiento esperado. A lo largo de los años, aprendí a empequeñecerme. Aprendí que pedir atención era un impuesto que mis padres no estaban dispuestos a pagar. Así que dejé de pedir. Me concentré en mi carrera. Vertí toda mi energía en las matemáticas, la física y, finalmente, la ingeniería estructural porque los números nunca me mintieron. El hormigón y el acero tenían sentido. Soportaban exactamente la cantidad de peso para la que estaban diseñados. No hacían favoritismos. Solo 3 días antes de que Patricia acercara un fósforo a mi invitación de boda, había recibido el ascenso más grande de mi vida. Mi empresa me había nombrado ingeniera estructural principal en un proyecto de restauración masivo y de alto perfil en California. Era una propiedad histórica, un momento que definiría mi carrera. Venía con un gran aumento de sueldo y un nivel de respeto profesional que había trabajado 11 años agotadores para lograr. Había llamado a mis padres esa noche para darles la noticia. Patricia había contestado el teléfono, me había escuchado hablar durante exactamente 45 segundos y luego me interrumpió para decirme que Chloe estaba en crisis porque la florista que quería para su boda estaba ocupada. Mi ascenso fue desestimado como un molesto anuncio que interrumpía su programa de televisión favorito. Colgué el teléfono esa noche, sintiéndome completamente vacía. Pero mientras me alejaba de su casa con la esquina quemada de mi invitación en el asiento del pasajero, me di cuenta de que no me había ido con las manos vacías. Tenía una herencia. Simplemente no era el tipo de herencia por la que Chloe estaba luchando. Mi abuelo, por parte de mi padre, era albañil. Nunca tuvo mucho dinero y Patricia siempre pensó que estaba un poco por debajo de su nivel de vida suburbano. Pero cuando tenía 12 años, justo antes de que falleciera, me llamó a su habitación y me entregó algo pesado. Era un nivel de burbuja de latón macizo. Era pequeño, cálido por su bolsillo, rayado y abollado por años de arduo trabajo. Me miró y dijo, Riley, antes de construir algo en esta vida, tienes que comprobar si el terreno es firme. Si el terreno es falso, no importa lo bonita que sea la casa. Se caerá. Todavía tengo ese nivel de latón. Está en mi escritorio en la empresa de ingeniería. Lo uso como pisapapeles, pero en realidad es un recordatorio. Mis padres estaban actualmente liquidando todos los activos que tenían para construir un frágil y reluciente castillo para Chloe. Estaban vertiendo dinero que realmente no tenían en una fiesta de un día, ignorando las enormes grietas estructurales en sus propias finanzas solo para mantener las apariencias. Chloe exigía las mejores sábanas, flores importadas y un vestido de diseñador, agotando a la familia como un parásito. Esa era su herencia. Un montón de cosas caras y temporales construidas sobre una base de deuda y derecho. Mi herencia era un trozo de latón rayado y la capacidad de ver la realidad tal como era. Alargué la mano hacia el asiento del pasajero y toqué el trozo de cartulina carbonizada. La ira seguía ahí, ardiente y aguda en mi pecho, pero debajo de ella, una lógica fría y clínica empezaba a tomar el control. Había pasado toda mi vida adulta intentando reforzar la estructura de la familia Ingram. Había hecho de pacificadora. Había pagado las facturas de emergencia. Había absorbido sus insultos y me había mantenido en silencio para que el techo no se nos cayera encima. Pero al mirar ese papel quemado, la ingeniera que había en mí hizo una evaluación final. Los muros de carga de esta familia estaban completamente podridos. No quedaba nada que salvar. Y lo único más peligroso que un edificio en ruinas es alguien que insiste en permanecer dentro mientras se derrumba.
Yo me estaba saliendo. Nunca más volvería a pedir un asiento en su mesa. Volvería a California. Haría mi trabajo y me casaría con el hombre que amaba. Y lo haría en un terreno que era absolutamente innegablemente firme. Conduje directamente al aeropuerto, reservé el primer vuelo disponible de regreso a California y aterricé en Los Ángeles justo cuando el sol se ponía. Durante todo el vuelo, había mirado por la ventana las nubes, calculando trayectorias de carga en mi cabeza solo para evitar llorar. Cuando metí mi coche en la entrada de Ethan, pasaban las 9 de la noche y me sentía como un cascarón vacío. Ethan es un gerente de proyectos de construcción. Nos conocimos en una obra hace 4 años. Es un hombre de pocas palabras, hombros anchos y un carácter irritantemente tranquilo. Me ha visto intentar ganarme el amor de mi familia durante años, y siempre me ha ofrecido sus advertencias suavemente, como quien le da un paraguas a alguien que se niega a admitir que está lloviendo. Ni siquiera había sacado mis llaves cuando la puerta principal se abrió. Ethan estaba en el porche, iluminado por la luz amarilla del porche. Me miró la cara, bajó los escalones y me atrajo hacia su pecho. No preguntó cómo había ido el viaje. No preguntó qué habían dicho. Simplemente me abrazó fuerte y dijo, mi madre hizo un asado de olla. Entremos. La casa de la familia de Ethan era exactamente lo opuesto a la casa de los Ingram en Oklahoma. Su madre, Brenda, vivía en una modesta casa de 3 habitaciones que siempre olía a ajo y madera vieja. Los muebles no combinaban. La mesa de la cocina tenía un ligero tambaleo que el hermano de Ethan, Dylan, había intentado arreglar con un posavasos de cerveza doblado, y las paredes estaban empapeladas con fotos familiares en marcos baratos. Nada combinaba. Nada estaba preparado para los invitados, pero era el lugar más estructuralmente sólido en el que había estado. Entré en la cocina y Brenda estaba de pie junto a la estufa. Era una mujer dura que había criado a 2 hijos con un salario de recepcionista después de que su marido falleciera. Se dio la vuelta, vio mis ojos rojos y el hombro caído por el cansancio, e inmediatamente cogió un plato. Siéntate, Riley ordenó suavemente. Me senté en la mesa tambaleante. Dylan, el hermano mayor de Ethan, estaba sentado frente a mí, arreglando una tostadora rota con un destornillador. Me dio un breve asentimiento, me empujó un vaso de agua y volvió directamente a su tarea. No hubo interrogatorio. No hubo una lástima dramática. Brenda puso un plato enorme de asado, puré de patatas y judías verdes delante de mí. Se sentó en la silla de al lado, apoyó la barbilla en la mano y me observó dar el primer bocado. Lo quemaron, dije en voz baja, las palabras sintiéndose como cristal en mi garganta. Mi madre prendió fuego a la invitación. Mi padre dijo que solo podían permitirse la boda de Chloe. Ethan, que estaba apoyado en el mostrador, cerró los ojos y respiró hondo y lento. Dylan dejó de trastear con la tostadora, el destornillador suspendido en el aire. Brenda no jadeó. No ofreció trivialidades vacías sobre lo complicada que es la familia o como probablemente no lo decían en serio. Extendió la mano, puso su mano cálida y curtida sobre la mía y apretó. La familia es quien aparece cuando los cimientos se agrietan, Riley, dijo con firmeza. Y si quieren quemar puentes, que se queden en su propia isla. Tienes un asiento en esta mesa para el resto de tu vida, y no tienes que pagar una tarifa de entrada para sentarte en ella. Solté un aliento que sentí que había estado conteniendo durante 33 años, y una sola lágrima finalmente cayó en mi puré de patatas. Más tarde esa noche, sentada al borde de la cama mientras Ethan se cepillaba los dientes, saqué el trozo quemado de la invitación de mi bolsillo. Lo puse en la mesita de noche junto a mi nivel de burbuja de latón. Todavía nos vamos a casar, dijo Ethan, saliendo del baño y secándose la boca con una toalla. Iremos al juzgado. Haremos una barbacoa en el patio trasero. No me importa. Lo que quieras. Miré el papel quemado. Luego miré al hombre que acababa de ofrecerme la versión más sencilla y honesta de una vida. Los Ingram siempre me habían tratado como un elemento de presupuesto que intentaban recortar. Pero sentada en esta pequeña casa, rodeada de personas que solo me querían allí, me di cuenta de que no quería esconderme. No quería una boda tranquila en el juzgado porque mi familia me había rechazado. Quería celebrar. Miré a Ethan.
No vamos a reducir la escala, le dije. Vamos a tener la boda exactamente como la habíamos planeado. Él sonrió, una sonrisa lenta y sólida. Está bien, entonces, dijo. La construiremos nosotros mismos. A la mañana siguiente de mi regreso a California, mi teléfono sonó mientras revisaba datos sísmicos en mi escritorio. Era mi tía Maya. Era la hermana de mi padre, una mujer que vivía para los chismes del vecindario, pero generalmente intentaba mantener la paz. Casi lo envié al buzón de voz, asumiendo que Patricia la había enviado para controlar los daños, pero mi cerebro de ingeniero necesitaba datos. Necesitaba saber el alcance total de la falla estructural en Oklahoma. Contesté. Riley, cariño, comenzó Maya, su voz bajando a un susurro conspirador. Sé lo que pasó en la cocina. Lo siento mucho, pero necesitas saber por qué están actuando así. Están en serios problemas. Me recosté en mi silla, mirando el nivel de latón en mi escritorio. ¿Qué tipo de problemas, Maya? Maya soltó un largo suspiro. Es la boda de Chloe. Se ha descontrolado por completo. Chloe exigió una despedida de soltera en un destino, un vestido de diseñador a medida y un lugar que cuesta más que mi coche. Tus padres no pudieron decirle que no. Nunca pueden. Así que tu padre sacó una segunda hipoteca sobre la casa. Cerré los ojos. ¿Una segunda hipoteca? Su casa apenas estaba pagada y el techo necesitaba ser reemplazado. ¿Cuánto?, pregunté, manteniendo mi voz completamente desprovista de emoción. $42,000, susurró Maya. Y Riley, no están haciendo los pagos. Estuve allí ayer y vi una pila de correo en el mostrador. Había avisos legales del banco, advertencias sobre impago y procedimientos de ejecución hipotecaria. Están arriesgando el techo sobre sus cabezas para pagar esculturas de hielo y un cuarteto de cuerda. El silencio al otro lado de la línea se extendió durante mucho tiempo, $42,000. Se enfrentaban a graves procedimientos legales, arriesgando la ruina financiera absoluta solo para darle una fiesta a Chloe. Y mientras tanto, mi madre había quemado literalmente mi invitación hecha a mano porque no podían permitirse el costo de un solo sello para enviar una confirmación de asistencia. Tu madre está aterrorizada, continuó Maya, tratando de despertar algo de compasión. Está estresada al máximo por el dinero, y se desquitó contigo. ¿Sabes cómo se pone cuando está acorralada? Tal vez podrías llamarla. Tal vez podrías ayudarlos a elaborar un plan de pagos como siempre haces. La vieja Riley, la hija desesperada que quería comprar el afecto de sus padres, ya habría abierto su aplicación bancaria. Lo había hecho antes. Había pagado su horno roto. Había pagado sus impuestos sobre la propiedad hace 2 años. Yo era la red de seguridad confiable que abusaban e ignoraban hasta que se caían. Pero miré la esquina carbonizada de mi invitación de boda que había colocado dentro de una funda de plástico transparente en mi escritorio. Parecía una bolsa de pruebas. No, Maya, dije, mi voz firme y fría. No los voy a llamar. Y no voy a arreglar esto. Pero Riley, podrían perder la casa, jadeó Maya. Entonces tendrán que preguntarle a Chloe si tiene una habitación libre en su escultura de hielo, respondí. He terminado. No me pidas que envíe dinero. No me pidas que intermedie. A partir de este momento, su colapso financiero no es mi problema de ingeniería. Colgué el teléfono. Abrí mi portal bancario, encontré la transferencia automática recurrente que había configurado hace años para ayudarlos con sus facturas mensuales de servicios públicos y hice clic en cancelar. La pantalla mostró una pequeña marca verde. Estaba hecho. La tubería financiera estaba cortada. Me senté allí durante mucho tiempo observando el cursor parpadear en la pantalla de mi ordenador. Los Ingram habían cometido un error de cálculo catastrófico. Asumieron que la columna de carga que habían estado desmoronando constantemente siempre estaría allí para sostenerlos cuando las cosas se pusieran difíciles. Estaban a punto de aprender una lección muy dura de física. Cuando quitas el apoyo, la gravedad siempre gana. Aparté de mi mente el pensamiento de mis padres y sus amenazas legales. Tenía mi propia vida que construir.
Abrí los planos de mi proyecto actual, una empresa masiva que requería toda mi concentración. No iba a permitir que el choque de coches a cámara lenta que ocurría en Oklahoma me distrajera del hito profesional más grande de mi carrera. Ajusté mi monitor, tomé un sorbo de café frío y volví al trabajo. Tenía una mansión que salvar. El proyecto que estaba dirigiendo era la finca Whitmore. Era una asombrosa mansión de estilo neorrenacentista mediterráneo de 98 años, situada en un acantilado en Malibú con vistas al Océano Pacífico. Tenía 42 habitaciones, una increíble columnata de piedra caliza y amplias vistas al océano. Pero décadas de aire salino y 3 grandes terremotos habían dejado el edificio al borde del colapso total. Mi empresa de ingeniería había ganado el contrato para la rehabilitación y restauración de la finca. Durante los últimos 14 meses, había sido la ingeniera estructural principal. Había pasado innumerables horas arrastrándome por espacios de rastreo polvorientos, reforzando vigas de suelo que fallaban con fibra de carbono y diseñando marcos de momento de acero personalizados para asegurar que el edificio pudiera resistir el próximo gran evento sísmico. Era un trabajo agotador y poco glamoroso, pero lo amaba. Estaba devolviendo la vida a un hito moribundo. Debido a la importancia histórica de la finca, una importante cadena de televisión nacional estaba documentando todo el proceso de restauración. El programa se llamaba Reconstruye América, y tenía un promedio de más de 4 millones de espectadores por episodio. Durante meses, equipos de cámara me habían seguido a mí y a mi equipo, filmándome señalando planos, discutiendo con contratistas y cubierta de polvo de hormigón. 2 días después de cancelar los pagos de servicios a mis padres, estaba de pie en el gran salón de la finca, comprobando la tensión de un soporte de acero recién instalado. La productora ejecutiva del programa, una mujer aguda y de habla rápida llamada Elena, entró con un portapapeles y una expresión muy seria. «Riley, tenemos que hablar sobre el final de temporada», dijo Elena, deteniéndose a mi lado y mirando la enorme habitación iluminada por el sol. «La cadena quiere algo enorme. La restauración estará terminada a principios de junio. Queremos organizar el primer evento en la finca restaurada y transmitirlo en vivo como nuestro final de temporada». «Eso suena genial», dije, haciendo una nota en mi tableta. «¿Una gala benéfica? ¿Una cena de la sociedad histórica?» Elena negó con la cabeza y me miró directamente. «Una boda. Tu boda». Dejé de escribir. La miré fijamente, esperando el chiste. «Elena, soy ingeniera, no una personalidad de televisión. Mi boda solo será un evento normal y agradable». «Riley, escúchame», insistió, acercándose. «La narrativa es perfecta. La brillante ingeniera que pasó 2 años salvando este romántico e histórico punto de referencia es la primera persona en caminar por su pasillo. A la cadena le encanta. Cubrirán todo, el catering, las flores, la iluminación, la banda. Obtendrás un lugar de eventos de clase mundial y multimillonario gratis. Y todo lo que tienes que hacer es dejarnos apuntar nuestras cámaras hacia ti mientras dices tus votos en televisión en vivo». Mi mente se quedó completamente en blanco. Una boda de lujo totalmente financiada en una finca de $40 millones en los acantilados de Malibú. Era el tipo de evento que Chloe estaba actualmente destruyendo la vida de mis padres para pagar, y se me ofrecía en bandeja de plata, simplemente porque era buena en mi trabajo. «Nos encargaremos de toda la logística», continuó Elena, al ver mi vacilación. «Tú solo trae a tu prometido, tu vestido y tu familia. Será el evento televisivo más grande del verano. Estimamos más de 5 millones de espectadores para la transmisión en vivo». La palabra familia resonó en mi cabeza. Pensé en Patricia encendiendo el fósforo. Pensé en Frank leyendo la sección de deportes. Pensé en la deuda de $42.000 en la que se estaban ahogando por Chloe. «¿Puedo tener unos días para pensarlo?», le pregunté a Elena, mi voz sorprendentemente firme. Ella sonrió y golpeó su portapapeles. «Tienes 48 horas, Riley. Habla con tu prometido». Salí a la columnata de piedra caliza y miré las olas del océano rompiendo contra las rocas de abajo. La magnitud de la oferta era aterradora. Pero debajo del terror, una pequeña y brillante chispa de claridad absoluta comenzó a brillar. Mis padres me habían dicho que solo podían pagar la boda de una hija.
Habían roto mi papel hecho a mano y me habían dicho que no valía la pena el costo. Y ahora el universo me estaba entregando un micrófono y un foco tan brillante que cegaría a cualquiera que mirara en mi dirección. Metí la mano en el bolsillo y toqué el nivel de burbuja de latón que siempre llevaba conmigo. Comprobé el terreno. El terreno era firme. Esto no era un truco. Esto era mi trabajo, mi logro y mi vida. Solo tenía que decidir si era lo suficientemente valiente como para pararme en el centro y dejar que el mundo observara. Esa noche, me senté en la pequeña mesa del comedor de nuestro apartamento, mirando el contrato que la cadena de televisión me había enviado por correo electrónico. El documento legal tenía 50 páginas, lleno de derechos de transmisión, cláusulas de responsabilidad y detalles de programación. Ethan estaba en la cocina, cocinando tranquilamente la cena, dándome espacio para procesar. Sentí una ola pesada y sofocante de síndrome del impostor. Es una condición psicológica en la que te sientes como un fraude, como si no merecieras tu éxito y que eventualmente serás expuesto. Crecer como la hija Ingram olvidada había programado mi cerebro para rechazar los focos. Me enseñaron a creer que ocupar espacio era egoísta, que requerir atención era una carga para los demás. No puedo hacer esto, susurré, frotándome las sienes. Es demasiado. Es demasiado llamativo. Chloe es la que hace concursos de belleza y cámaras. Yo soy la que usa botas de seguridad y calcula la resistencia al viento. Si hago esto, todo el mundo pensará que me estoy luciendo. Ethan apagó la estufa, se secó las manos con una toalla y se acercó a la mesa. Sacó una silla, se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. Riley, dijo, su voz un murmullo bajo y constante. Pasaste 2 años salvando ese edificio de caerse al océano. Trabajaste semanas de 80 horas. Resolviste problemas de ingeniería que una docena de hombres antes que tú no pudieron resolver. Si quieren ponerte en televisión para celebrar eso, no es lucirte. Es reconocer la realidad. Se estiró por la mesa y golpeó la pila de papeles. La única razón por la que crees que no mereces esto es porque dejaste que tus padres escribieran tu evaluación de desempeño durante 33 años. Te dieron una calificación reprobatoria porque eran demasiado tacaños para prestar atención. Necesitas despedirlos. Ahora eres la ingeniera principal. Aprueba tu propio proyecto. Miré a Ethan. Tenía toda la razón. En ingeniería estructural, existe un concepto llamado redistribución de carga. Cuando una columna de soporte principal falla, el peso del edificio no desaparece. La carga tiene que transferirse a otras estructuras en el armazón. Si las estructuras restantes son lo suficientemente fuertes, el edificio se mantiene. Si son débiles, colapsa. Mis padres habían sido mis principales columnas de apoyo toda mi vida y tuvieron un fracaso total catastrófico. La carga emocional tenía que ir a alguna parte. La había transferido a Ethan, a Brenda y Dylan, a mi carrera y a mi propia resiliencia interna. La estructura gemía, pero se mantenía. Yo era lo suficientemente fuerte para llevar el peso. Saqué un bolígrafo de mi bolso, pasé a la última página del contrato de transmisión y firmé mi nombre. Ethan sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le llegaba a los ojos. Vamos a necesitar comprar un traje muy bonito, dijo. Me reí, una risa real y física que se sentía extraña en mi pecho. Sí, lo haremos. Pero Ethan, hay una condición. Él se recostó. Dile. No les diremos, dije, con la lógica fría volviendo a mi voz. No les diremos a Patricia, Frank ni Chloe. No lo anunciaremos en las redes sociales. No enviaremos un correo electrónico de seguimiento. No los advertiremos. Operaremos en completo silencio. Ethan levantó una ceja. ¿No quieres frotárselo en la cara? No respondí. Si les digo, se convierte en una negociación. Patricia intentará atribuirse el mérito. Chloe hará una rabieta e intentará hacerse la víctima. Si los advierto, sigo jugando su juego. Sigo intentando manejar sus emociones. He terminado de manejarlos. Le diremos a mi firma. Le diremos a tu familia. Y nos mantendremos en silencio hasta que las cámaras comiencen a rodar.
Ethan asintió lentamente, comprendiendo el peso exacto de lo que estaba haciendo. Silencio. Me gusta. ¿Es limpio? Era más que limpio. Era una armadura. Al elegir el silencio, les estaba quitando la única arma que les quedaba a la familia Ingram, su capacidad de reaccionar y manipular la narrativa. Iba a dejar que la realidad hablara por sí misma. La boda estaba programada para el 14 de junio, exactamente dentro de un mes. Doblé el contrato, lo metí en un sobre y lo dejé sobre la mesa para el mensajero. El plano estaba trazado. El hormigón estaba vertido. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que el hormigón fraguara y dejar que las cámaras hicieran el resto. 3 semanas antes de mi boda, estaba sentada en mi oficina en la empresa de ingeniería repasando los cálculos finales de carga para la gran escalera de la finca. Mi escritorio era un desorden de planos enrollados, tazas de café medio vacías y muestras de materiales. Estaba en un estado de concentración profunda e ininterrumpida cuando mi teléfono empezó a vibrar en el escritorio. Miré la pantalla. La identificación de llamadas mostraba el nombre de Chloe. Lo miré fijamente durante un largo momento, el zumbido vibrando contra mi nivel de burbuja de latón. No había hablado con mi hermana ni con mis padres desde el día en que Patricia quemó mi invitación de boda. Había logrado mantener un silencio absoluto. Dejé que el teléfono sonara 4 veces, debatiendo si descolgar. La ingeniera que había en mí, la parte que siempre necesitaba evaluar la integridad estructural de una situación antes de actuar, decidió recopilar datos. Toqué la pantalla y puse el teléfono en altavoz. Hola, dije, mi voz tan neutra como el hormigón. Relay. Hola, gorjeó Chloe. Su voz era brillante, rápida y completamente desprovista de cualquier culpa. Era el tono exacto que usaba cuando quería pedir algo prestado y ya había decidido que yo diría que sí. Escucha, estoy terminando la lista de invitados para mi recepción y mamá quería que te llamara para preguntarte si vas a traer a alguien más a mi boda porque estamos muy justos de espacio y el catering necesita un recuento final para el viernes. Me recosté en mi silla de oficina y me pellizqué el puente de la nariz. Estaba llamando para preguntar sobre mi asistencia a su boda, una boda financiada por una desastrosa segunda hipoteca de $42.000, mientras ignoraba por completo el hecho de que ella había estado en la cocina y sonreía mientras su madre prendía fuego a mi propia invitación de boda. La magnitud de su egocentrismo era casi estructuralmente impresionante. Era una cúpula irrompible de engaño. No he enviado una confirmación de asistencia, Chloe, respondí, manteniendo mi tono perfectamente plano. Claro. Bueno, puedes decírmelo ahora, suspiró Chloe, sonando molesta porque estaba complicando sus arreglos de asientos. Ethan tiene muchos hermanos de la fraternidad que vienen, y si no traes a ese chico de la construcción con el que estás saliendo, puedo usar tu asiento extra para otra persona. Respiré lenta y profundamente. Dejé que pasaran 5 segundos de silencio antes de hablar. Chloe, sabes que me voy a casar, ¿verdad? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego se rió. Fue una risa corta, aguda y teatral. El tipo de risa diseñada para hacer que la otra persona se sintiera increíblemente pequeña. Quiero decir, claro, dijo Chloe con desdén. Mamá dijo que estabas haciendo algo pequeño en el juzgado. Espero que te vaya bien, pero mi boda es un evento masivo con catering. Es una boda de verdad, Riley. Así que solo necesito saber lo del asiento. Lo dijo como una verdad universal. El sol sale por el este. La gravedad atrae los objetos hacia la Tierra. Chloe tiene una boda de verdad. Y lo que Riley haga es una nota administrativa temporal. En el pasado, este era el momento exacto en el que la vieja Riley se habría involucrado. Habría levantado la voz. Habría presentado pruebas. Habría argumentado que mi relación era real, que mi vida tenía valor y que merecía respeto. Me habría lanzado contra el muro de ladrillos de su ego hasta quedar magullada y exhausta. Pero ya no sentía la necesidad de discutir. Discutir es una forma de audicionar. Es rogar a la otra persona que vea tu valía. Había terminado de audicionar para la familia Ingram. Entonces disfruta de tu boda de verdad, Chloe, dije suavemente, mi voz completamente desprovista de ira. Estaré ocupada. No asistiré.
Puedes quedarte con mi asiento. Antes de que pudiera procesar el rechazo o formular una respuesta dramática, toqué la pantalla y terminé la llamada. La oficina volvió a quedarse en silencio. Me senté allí un minuto, esperando que la familiar ola de culpa o pánico me invadiera. La sensación de que necesitaba volver a llamar y disculparme por establecer un límite, pero nunca llegó. En cambio, solo sentí una profunda e increíble sensación de espacio vacío. Cogí mi bolígrafo, volví a mirar los planos de la gran escalera y me puse a calcular cuánto peso podía soportar con seguridad. Más tarde esa noche, sentada en el sofá de mi apartamento con Ethan, una curiosidad oscura y mórbida finalmente me venció. Había silenciado el chat grupal de la familia Ingram la noche que volé de regreso a California, pero nunca lo había abierto para leer lo que se dijo después de mi partida. Era como mantener una viga de soporte agrietada en su lugar mientras decides si el resto del edificio vale la pena salvarlo. Saqué mi teléfono y toqué el hilo. El chat se llamaba Familia Ingram, completo con un emoji de corazón rojo que Patricia había añadido años atrás. Desplacé la pantalla hacia atrás 3 semanas, pasando docenas de mensajes sobre los arreglos florales de Chloe, las pruebas de vestuario y las quejas sobre el clima en Oklahoma. Finalmente encontré la fecha en que había enviado por correo mis invitaciones hechas a mano. Había rastreado la entrega. Sabía exactamente a qué hora el cartero había dejado el sobre en su buzón. Durante 6 horas después de la hora de entrega, el chat estuvo completamente en silencio. Luego, a las 8:47 de la noche, Chloe había enviado un mensaje. No desperdicies un sello en la tontería falsa de Riley en Malibú. Solo se está avergonzando de nuevo. Es patético. Miré la pantalla, mis ojos trazando las letras. Tontería falsa de Malibú. Así es como Chloe había procesado una invitación a una propiedad histórica en California. Amenazaba su narrativa de ser la única hija importante. Así que su cerebro la categorizó inmediatamente como una mentira. Era un mecanismo de defensa, una forma de mantener la integridad estructural de su propio ego. Pero el mensaje de Chloe no fue lo que me heló la sangre. Fueron las reacciones directamente debajo. Patricia había reaccionado al mensaje de Chloe con un emoji de corazón rojo. Frank había reaccionado con un emoji de pulgar hacia arriba. No hubo preguntas de seguimiento. No hubo un mensaje que dijera, espera, ¿qué quieres decir? No hubo una llamada telefónica mía para verificar. Simplemente hubo una aceptación ciega e inmediata. Mi hermana les había presentado una mentira reconfortante que les permitía descartarme, y mis padres la habían aprobado sin pensarlo 2 veces. Habían utilizado la evaluación maliciosa de su hija menor como un informe de ingeniería certificado. Me senté con el teléfono en la mano, escuchando el ruido ambiental de la televisión de fondo. Ethan me miró desde la cocina, notando mi postura rígida. ¿Qué pasa?, preguntó, dibujando un plato. Le leí los mensajes en voz alta. Cada palabra, la tontería falsa de Malibú, el corazón, el pulgar hacia arriba. Ethan dejó el plato muy lentamente, con la mandíbula tensa. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, su voz baja y protectora. ¿Quieres enviarles el contrato de transmisión? ¿Quieres que llame a tu padre? Sacudí la cabeza, mis ojos nunca apartándose de la pantalla. No. Si corrijo el registro, solo estoy reiniciando el ciclo. Estoy volviendo al papel de la hija desesperada que lleva pruebas a un tribunal que ya ha decidido que es culpable. No quieren pruebas, Ethan. Quieren una razón para ignorarme para no tener que sentirse culpables por gastar $42,000 que no tienen en Chloe. Ella les dio una excusa y la tomaron. Entonces me di cuenta de que Patricia y Frank no quemaron mi invitación porque fueran mentes maestras malvadas. La quemaron porque eran intelectual y emocionalmente perezosos. Creer a Chloe era fácil. Investigar la verdad habría requerido que admitieran que estaban equivocados y esa era una carga que simplemente no estaban hechos para llevar. Presioné mi pulgar contra la pantalla, deslicé hacia la izquierda en el chat de la familia Ingram y pulsé el botón de eliminar. El hilo desapareció. Años de conversaciones unilaterales, logros ignorados e insultos sutiles se borraron en un solo segundo. Esta vez no solo los silencié. Demolí el puente por completo. Ethan se acercó, se sentó a mi lado en el sofá y me besó la coronilla de la cabeza.
La realidad los golpeará como un tren de carga, murmuró. Me apoyé en su hombro, sintiendo la fuerza sólida e inquebrantable del hombre con el que me iba a casar. Lo sé, dije en voz baja. Y no estaré en las vías cuando eso suceda. 2 semanas antes de la boda, la cadena de televisión intensificó su campaña de marketing. Estaba en una plataforma andamiaje inspeccionando la intrincada talla de piedra caliza en el exterior de la finca cuando mi teléfono vibró prácticamente saliéndose de mi bolsillo. En el lapso de 3 minutos, recibí 14 mensajes de texto, 5 llamadas perdidas y una bandeja de entrada llena de correos electrónicos. Bajé la plataforma al suelo, me quité el casco y revisé la pantalla. Las cuentas oficiales de redes sociales de Reconstruye América acababan de lanzar el tráiler promocional del final de temporada. Hice clic en el enlace enviado por mi gerente de proyecto. El vídeo se abrió con una toma aérea cinematográfica de la finca Whitmore al atardecer. El océano Pacífico brillaba de fondo mientras la cámara se deslizaba sobre la línea del techo restaurada. Una voz en off dramática y resonante comenzó a sonar. Durante 2 años, esta obra maestra arquitectónica de 98 años estuvo a punto de caerse al mar. Pero una brillante ingeniera estructural se negó a que la historia se derrumbara. La pantalla pasó a un vídeo a cámara rápida de la columnata siendo reconstruida piedra a piedra. Luego mostró una rápida toma de 3 segundos de mí. Llevaba mi casco, sostenía un enorme rollo de planos, señalaba una viga de acero y daba instrucciones a un equipo. Parecía cansada, cubierta de polvo, pero completamente al mando. La voz en off continuó, aumentando en emoción. Ahora, sé testigo de la máxima celebración de la restauración. La finca abre sus puertas por primera vez para acoger la boda de la mujer que la salvó. La toma final fue una vista impresionante del gran pasillo que se estaba preparando. Sillas blancas flanqueando el camino de piedra recuperada que conducía a un altar con vistas al océano. La pantalla se desvaneció a negro y apareció un gran texto blanco. El evento final de temporada, 14 de junio, en vivo a las 9 este, 8 central. Para cuando terminé de ver el clip de 30 segundos, ya tenía 200.000 reproducciones. El sitio web de mi empresa de ingeniería se cayó 10 minutos después debido a la repentina afluencia de tráfico. Mi director gerente me llamó desde un campo de golf gritando felicitaciones por teléfono y diciéndome que me preparara para una ola masiva de nuevas consultas de clientes. Fue una explosión mediática absoluta. Esa noche, mi tía Maya llamó. Contesté sabiendo exactamente lo que iba a decir. Relay. Maya respiró pesadamente por el teléfono, sonando como si acabara de correr un maratón. El vídeo del programa de televisión, apareció en mi feed de redes sociales. ¿Eres realmente tú? ¿Es tu boda? Sí, Maya, respondí tranquilamente, sirviéndome un vaso de agua. Ese es mi proyecto y esa es mi boda. Oh, Dios mío, jadeó. Relay, es magnífico. Pero escúchame. Tu madre lo vio. Dejé de servir el agua. ¿Patricia lo vio? Pregunté. Maya bajó la voz. ¿Qué hizo? Pregunté, genuinamente curiosa por saber cómo la máquina de negación de los Ingram iba a procesar pruebas visuales contundentes. Entró en pánico, dijo Maya. De hecho, solté una risa seca y sin humor. Le dijo a mamá que era Photoshop y mamá le creyó. Maya suspiró, un sonido largo y trágico. Relay, tu madre quiere creerle. Si admite que ese vídeo es real, tiene que admitir que quemó la invitación a un evento de boda televisado a nivel nacional mientras llevaba a su propia familia a la bancarrota por una fiesta en un club de golf local. Se aferra a la mentira de Chloe porque la verdad la destruiría. Era una clase magistral de disonancia cognitiva. Patricia estaba mirando directamente un vídeo de alta definición de mi éxito transmitido por una cadena importante y eligió creer una mentira frenética y celosa contada por su hija de 29 años. Tomé un sorbo de mi agua. Gracias por decírmelo, Maya, pero como dije, ya no es mi problema. Colgué el teléfono. Sentí una extraña sensación de lástima por ellos. Estaban atrapados en una caja de resonancia de su propio diseño, gritándose mentiras unos a otros para mantener la realidad fuera. Pero a la realidad no le importa si crees en ella o no. La transmisión se acercaba, el hormigón fraguaba,
y no había absolutamente nada que pudieran hacer para detenerlo. Exactamente una semana antes de la boda, el universo decidió orquestar una colisión tan perfectamente irónica que yo misma no podría haberla diseñado mejor si hubiera tenido una década para planearla. La tía Maya me llamó de nuevo. A estas alturas, se había convertido en la exploradora extraoficial aterrorizada que operaba tras las líneas enemigas en Oklahoma. Esta vez, no sonaba chismosa. Sonaba profundamente angustiada. Riley, tenemos un problema enorme, dijo Maya, saltándose el saludo por completo. Acabo de recibir la invitación digital para la despedida de soltera de Chloe. Estaba en el mostrador de la cocina revisando el menú final de catering que la cadena había proporcionado. No me importa la despedida de soltera de Chloe, Maya. ¿Te importará esto?, insistió, con la voz tensa. Patricia la está organizando en su casa. Ha invitado a 40 mujeres. Todas las tías, las primas, las señoras de su iglesia, las vecinas. Es un gran evento. Y Riley, la fecha es el 14 de junio. Me detuve, mi bolígrafo suspendido sobre el menú. El 14 de junio, el mismo día de mi boda, el mismo día de la transmisión de televisión en vivo. Cerré los ojos. Claro que sí, murmuré. Patricia probablemente eligió esa fecha solo para establecer su dominio, sabiendo que era mi fecha de boda original, solo para demostrar que habían recuperado el día para la hija que realmente importaba. Se pone peor, susurró Maya, sonando como si estuviera dando un diagnóstico terminal. La nueva obsesión de Chloe es ese programa de renovación de casas, Reconstruye América. Ha estado hablando de él sin parar durante meses. Así que Patricia decidió hacer de la despedida de soltera una acogedora fiesta para verlo. Alquiló un proyector digital masivo. Está montando una pantalla enorme justo en el centro de su sala de estar. A las 8 hora central, 40 mujeres se sentarán en la casa de tus padres bebiendo champán para ver el final de temporada de Reconstruye América. Dejé caer mi bolígrafo sobre el mostrador. La pura improbabilidad matemática me golpeó como un golpe físico. Mis padres habían puesto su casa al borde de la ejecución hipotecaria para pagar a Chloe. Habían quemado mi invitación hasta convertirla en cenizas. Y ahora estaban reuniendo a 40 personas en su sala de estar, proyectando una imagen masiva en su pared, completamente inconscientes de que estaban a punto de verme caminar por el pasillo de una propiedad de $40 millones en televisión en vivo. Riley, tienes que advertirles, suplicó Maya. Tienes que enviar un mensaje de texto. Llama a tu padre. Llama a quien sea. Si ese programa se enciende y tu cara aparece en esa pantalla gigante, tu madre va a tener un ataque psicológico frente a la mitad del pueblo. Será el momento más humillante de su vida. Caminé hacia la ventana y miré las colinas de California. La vieja programación, el reflejo profundamente arraigado de proteger a mis padres de sus propios errores, se encendió en mi pecho. Un mensaje de texto. Eso era todo lo que se necesitaría. Un mensaje de texto que dijera, el final es mi boda. Cancela la fiesta para verla. Podría salvarlos de la humillación pública. Podría actuar como amortiguador por última vez. Metí la mano en el bolsillo y cerré la mano alrededor del nivel de burbuja de latón. Sentí el metal frío y duro contra mi palma. Recordé el olor del fósforo en la cocina. Recordé a mi padre leyendo la sección de deportes. Recordé las palabras, solo podemos permitirnos la boda de una hija. Volví a acercar el teléfono a mi oído. Maya, dije, mi voz tranquila, pero con la densidad absoluta de una roca sólida. Pero Riley, será un desastre. Es un desastre que ellos mismos construyeron, respondí. Ellos vertieron los cimientos. Ellos enmarcaron las paredes. Ellos alquilaron el proyector. Solo estoy dejando que el edificio se sostenga por sí mismo. No los protegeré de la realidad de sus propias acciones nunca más. Colgué el teléfono. No me sentía vengativa. No sentí una ráfaga de alegría malvada. Simplemente sentí una abrumadora sensación de inevitabilidad. Las leyes de la física dictan que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. La familia Ingram había empujado contra la verdad durante 33 años. Ahora la verdad iba a empujar hacia atrás.
La noche antes de mi boda, no pude dormir. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana, con cuidado de no despertar a Ethan, y conduje mi coche por la sinuosa carretera costera hasta la finca Whitmore. Solo necesitaba verla una última vez en la tranquilidad antes de que llegaran las cámaras, las multitudes y el caos. El guardia de seguridad en la puerta principal reconoció mi coche y me dejó pasar con un saludo somnoliento. Aparqué cerca del camino de grava y caminé hacia la enorme estructura. Bajo la luz de la luna llena, la finca se veía impresionante. Las paredes de piedra caliza brillaban suavemente. Los arcos reforzados se alzaban orgullosos contra el cielo oscuro. Y el sonido distante del océano proporcionaba una línea de base constante y rítmica. Abrí la puerta lateral y entré al gran salón de baile. El equipo de producción de la cadena había estado trabajando durante 3 días seguidos. Los equipos de iluminación estaban ocultos sin problemas en los techos abovedados. Los rieles de seguimiento para los carros de las cámaras estaban perfectamente dispuestos a lo largo de los bordes de la habitación. El pasillo, un tramo de 72 pies de piedra italiana recuperada, estaba bordeado por cientos de gardenias blancas. Era perfecto. Caminé lentamente por el ala este, pasando la mano por la fría piedra de los muros de carga que había pasado meses calculando y reforzando. Pensé en las miles de microfracturas que habíamos reparado, las toneladas de acero que habíamos escondido detrás del yeso para darle al edificio la fuerza que necesitaba para sobrevivir. Un edificio no sabe que es hermoso. Solo sabe si es fuerte. Me senté en un banco de piedra caliza cerca del altar y saqué un pequeño objeto del bolsillo de mi abrigo. Era una pequeña funda de plástico transparente. Dentro había la ceniza gris carbonizada y la única esquina quemada de mi invitación de boda original. El trozo de papel que mi madre había prendido fuego en su cocina. Lo había llevado conmigo durante un mes, un oscuro recordatorio de exactamente por qué estaba de pie en esta mansión vacía en medio de la noche. Miré el borde quemado, trazando mi propio nombre impreso a través del plástico. Una parte de mí quería llevarlo mañana. Quería meterlo dentro de mi vestido de novia, justo al lado de mi corazón, para llevar el dolor conmigo como combustible. Quería aferrarme a la ira porque la ira me hacía sentir poderosa. La ira me había ayudado a superar el último mes de silencio. Pero mientras miraba la habitación bellamente restaurada, bañada por la suave luz plateada de la luna, la ingeniera que había en mí reconoció una verdad fundamental. No se construye una casa nueva y estructuralmente sólida para luego llevar intencionadamente un trozo de madera infestado de termitas dentro y esconderlo en las paredes. Se deja la podredumbre fuera. Si llevaba este papel quemado por el pasillo, estaría arrastrando a Patricia, Frank y Chloe a mi matrimonio. Les estaría permitiendo dictar mi estado emocional en el día más importante de mi vida. Estaría demostrando que todavía tenían el poder de quemarme. Miré la funda de plástico por última vez. Sentí una liberación repentina y profunda en mi pecho. La ira se evaporó, reemplazada por un vacío fresco y limpio, listo para ser llenado con algo mejor. Me levanté del banco de piedra caliza. Caminé hacia un pesado cubo de basura industrial que el equipo de construcción había dejado cerca de la salida lateral. No hice una ceremonia. No me despedí de forma dramática. Simplemente dejé la funda de plástico en el cubo de basura, le di la espalda y salí de la finca. Conduje de vuelta a mi apartamento, me metí en la cama junto a Ethan y caí en un sueño profundo y sin sueños. Mañana, iba a caminar sobre un terreno absolutamente firme, y lo iba a hacer con las manos vacías, lista para aferrarme a lo que viniera después. 14 de junio, 6:30 de la tarde, hora del Pacífico. El aire en Malibú estaba perfectamente inmóvil, llevando el aroma a agua salada y gardenias en flor. El sol vespertino colgaba bajo en el horizonte, proyectando una luz lateral dorada sobre la columnata de piedra caliza, exactamente como lo había calculado durante mi planificación del lugar hace 6 meses. Estaba detrás de las enormes puertas dobles de madera de la entrada principal, vistiendo un sencillo y elegante vestido de seda blanca. Mis manos estaban perfectamente firmes. Sostenía un ramo de flores blancas, y guardado de forma segura en un bolsillo oculto dentro del forro de mi vestido, justo contra mis costillas, estaba el nivel de burbuja de latón de mi abuelo. A través de la gruesa madera de las puertas, podía oír el zumbido del equipo de producción y el murmullo ambiental de los invitados. La cadena había llenado los asientos con la gente que realmente importaba,
Brenda, Dylan, toda la familia extendida Maddox, los miembros de la junta de la fundación y mis colegas de la empresa de ingeniería. No había una sección Ingram. No había asientos vacíos esperando a personas que se sentían obligadas a estar allí. Cada silla estaba ocupada por alguien que había venido a apoyarme. El jefe de escena, un joven con un auricular, me miró y levantó 3 dedos, contando regresivamente, 2, 1. Abrió las pesadas puertas. Una ola de luz dorada me inundó. La música orquestal se hinchó a través de los altavoces ocultos. Los operadores de cámara, posicionados en sus rieles de seguimiento, se deslizaron suavemente en movimiento, capturando cada ángulo. Pisé el pasillo de 72 pies de piedra italiana recuperada. No miré las cámaras. No pensé en los aproximadamente 6,1 millones de espectadores que observaban desde sus salas de estar en todo el país. Solo miré directamente al final del pasillo donde Ethan me esperaba. Llevaba un traje gris carbón oscuro. Sus anchos hombros estaban cuadrados, pero mientras caminaba hacia él, vi su mandíbula tensarse. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando con lágrimas contenidas, y lucía una pequeña media sonrisa que transmitía todo lo que su naturaleza tranquila solía mantener oculto. Pasé junto a Brenda, que se secaba los ojos con un pañuelo, sonriéndome con el fiero orgullo de una madre. Pasé junto a mi director gerente, que me hizo un respetuoso asentimiento. Caminé sobre unos cimientos que había calculado personalmente a través de un edificio que había salvado de la ruina hacia el hombre que me había ofrecido un lugar seguro donde aterrizar cuando mi propia familia me arrojó por un acantilado. Cuando llegué al altar, Ethan me tomó de la mano. Su agarre era cálido y sólido. Nos volvimos para mirar al oficiante, de pie con el telón de fondo de las enormes ventanas del océano. La ceremonia fue corta, honesta y hermosa. Intercambiamos los votos que habíamos escrito nosotros mismos en la tambaleante mesa de la cocina de Axnar. Cuando el oficiante finalmente sonrió y dijo, «Puedes besar a la novia». Ethan no dudó. Me atrajo hacia él, y toda la sala estalló en aplausos. Me apoyé en su pecho, escuchando los vítores de nuestros amigos y el rugido distante del océano Pacífico. Presioné mi mano contra el lado de mi vestido, sintiendo el contorno del nivel de burbuja de latón a través de la seda. La burbuja estaba justo en el centro. El terreno era firme. Mientras bailaba en mi recepción bajo las estrellas de Malibú, eran las 8:30 de la tarde, hora central en Norman, Oklahoma. No fui testigo de lo que sucedió a continuación, pero la tía Maya me relató los detalles exactos semanas después con la precisión clínica de un testigo de un accidente de tren. La sala de estar de Patricia estaba llena con 40 mujeres. El aire estaba espeso con el olor a champán barato y pastel de vainilla. Chloe estaba sentada en el centro de la habitación, con una banda blanca, rodeada de regalos pagados con tarjetas de crédito que se acercaban rápidamente a sus límites. Frank había montado el proyector digital alquilado, proyectando una imagen masiva de 10 pies contra la pared donde solía colgar el retrato de Chloe de la escuela secundaria. La habitación se quedó en silencio cuando el logotipo de la cadena apareció en la pantalla, señalando el comienzo del final de temporada de Reconstruye América. La transmisión comenzó con una retrospectiva de 30 minutos de la restauración. Las imágenes de drones sobrevolaron la costa. La voz en off hablaba de la historia de la finca. Y luego la pantalla pasó a una entrevista sentada de alta definición con la ingeniera principal. Mi cara, de 10 pies de alto, iluminaba la oscura sala de estar de Oklahoma. Mi voz, tranquila y profesional, resonó a través de los altavoces. Este edificio sobrevivió, dije en la transmisión, porque alguien hace 98 años se negó a escatimar en los cimientos. Cuando construyes sobre la verdad, se mantiene. Según Maya, toda la sala de estar dejó de respirar. 40 mujeres miraron la pared, sus cerebros luchando por procesar la información imposible. Patricia dejó caer un plato de aperitivos sobre la alfombra. La sonrisa engreída de Chloe se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura e inalterada sorpresa. Frank bajó su bebida, con el rostro pálido. Luego, la retrospectiva terminó y la transmisión pasó a la señal en vivo. Las puertas principales se abrieron y 40 de las amigas y familiares más cercanas de Chloe observaron en silencio atónito como yo caminaba por el pasillo de una propiedad de $40 millones, transmitido a más de 6 millones de personas.
casándome con Ethan en una ceremonia de lujo innegable. Nadie miró a Chloe. Por primera vez en 29 años, era completamente invisible en su propia casa. La ilusión se rompió permanentemente. A miles de kilómetros de distancia, en la terraza de la finca Whitmore, me alejé de la pista de baile para tomar aire fresco del océano. Saqué mi teléfono del bolsillo de la chaqueta de Ethan. La pantalla estaba completamente iluminada con notificaciones. Tenía 47 llamadas perdidas. Tenía docenas de mensajes de texto, todos del chat grupal de la familia Ingram que había eliminado, pero que ahora se abría camino a mi teléfono por puro volumen. Riley, por favor contesta el teléfono, había escrito Patricia. Riley, estamos muy orgullosos de ti, cariño. ¿Por qué no nos lo dijiste?, escribió Frank. Chloe había enviado una serie de emojis de enfado seguidos de ¿por qué siempre tienes que hacer que todo sea sobre ti? Me desplacé por el falso orgullo, el desesperado retroceso y el puro pánico de una familia que se daba cuenta de que la hija que habían descartado era la única a la que el mundo realmente estaba mirando. No hubo disculpas por la invitación quemada. No hubo disculpas por la deuda de $42.000, solo el frenético ajetreo de personas que intentaban reconstruir un puente que habían destruido con alegría. Me quedé en la oscuridad tranquila, escuchando las olas romper abajo. Abrí el cuadro de texto. No escribí un párrafo explicando mis sentimientos. No exigí una disculpa. No ofrecí un compromiso. Escribí exactamente 2 palabras, demasiado tarde. Le di a enviar. Luego apagué el teléfono por completo, lo volví a meter en el bolsillo de la chaqueta y volví a la mansión brillantemente iluminada para bailar con mi marido. Ha pasado un año desde esa noche. Ahora soy socia principal en mi empresa de ingeniería. Ethan y yo compramos una casa con unos cimientos sólidos, y el nivel de burbuja de latón está en mi nuevo escritorio. Los Ingram finalmente tuvieron que vender su casa para cubrir la deuda de la boda de Chloe. No hablamos. Aprendí la lección más grande de la ingeniería estructural de la manera más difícil. El edificio más fuerte no es el que tiene las decoraciones más elegantes o la multitud más ruidosa observándolo. El edificio más fuerte es el que se mantiene firme cuando las personas que se suponía que te apoyaban se van. Porque cuando finalmente construyes tu vida sobre la verdad, te das cuenta de que nunca necesitaste su apoyo para mantenerte en pie en primer lugar.